Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy vamos a hablar de un paso importante. Me parece a mí importante que cada partido político tiene que dar, cada partido que aspira a llegar al poder, cada partido que aspira a ir en serio por el poder de la nación. La semana pasada se anunció por parte de Libre la puesta en marcha de un proyecto denominado Escuela de Formación Ideológica, y ya vamos a profundizar con el nombre con precisión. Sin embargo, es una escuela de formación ideológica que vale la pena el poder destacar, y esto nos va a dar lugar también de profundizar sobre otros temas de la actualidad política que se vive en el país. Para abordar esta temática nos acompaña hoy Gilberto Ríos, el Grillo. Qué gusto. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal está? No, Alan, muy alegre y muy agradecido también en nombre del partido de que se abre este espacio de debate para informar de qué va el Instituto de Formación Política e Ideológica. Es un instituto. Es un instituto, sí, que está consignado en nuestros estatutos y que finalmente, después de 7 años de fundación de Libre, pues se inaugura. Nosotros lo vemos muy bien, hemos acompañado el evento y estamos alegres de lo que esto promete para Libre. ¿Cómo se concluye en este importante proceso? Que entiendo que no ha sido fácil, que pasen 7 años, y esto yo creo que rompe con el tradicionalismo de la política en el país. ¿Cómo se dio ese paso? Es correcto. Nosotros, nuestra lucha en general, y creo que lo has nombrado muy bien, nuestra lucha en general es contra las formas tradicionales de hacer política, contra el tradicionalismo, que hemos dicho que viene de todos los sectores que incorporamos Libre, y quisiera extenderme aquí, Alan, un par de minutos. Y es que las formas tradicionales, o sea, lo que representa lo viejo, en Libre se expresa de varias maneras, porque veníamos de diferentes sectores. Por un lado, de los partidos políticos tradicionales, mayoritariamente del Partido Liberal; por otro, de los sectores sociales, ¿verdad? Sindicatos, gremios que acompañaron la creación del Frente Nacional; y un sector más pequeño, que era los que históricamente habíamos militado en la izquierda hondureña. Yo decía que estos tradicionalismos, tanto el de los partidos tradicionales, que arrastramos en Libre parte de esas formas de trabajo, que son las que tienen que ver con el amiguismo, el clientelismo político, el compadrazgo, los lazos de consanguinidad para conseguir un puesto, un cargo, una promoción. Eso tendría que acabarse, ¿va? Porque esas son las prácticas que vienen del pasado. En el caso del movimiento social, también hay que decirlo, tenemos un movimiento social no muy democrático, donde generalmente se han hecho argollas en sindicatos, en gremios, y esas argollas han perdurado en la historia, ¿no? De tal manera que esas formas de trabajo tampoco las queremos y las reproducimos de cierta manera en Libertad y Refundación. Y finalmente, en el caso de la izquierda hondureña, con un nivel muy alto de sectarismo, ¿verdad? Siempre mucho trabajo clandestino. Es lógico por la forma en la que trabajó en otros tiempos, pero algunas veces más bien clandestino al pueblo que clandestino ante los organismos de represión, ¿verdad? Entonces, esas formas de tradicionalismo político había que superarlo, y nosotros hemos dicho que hay que priorizar por aquellas partes en las que pues esas prácticas sean positivas. Por ejemplo, yo admiro mucho de los liberales, tengo que decirlo, esa amplitud, ¿verdad?, con la que ven los procesos políticos, no desestiman a nadie, ¿verdad?, trabajan con todo tipo de personas. Eso en la izquierda o en los sindicatos pues no es tan común. En el caso de los sindicatos son los únicos que tienen esa capacidad de hacerte un comunicado, pintarte una manta y amanecer a las 5 de la mañana con algo cerrado, con un candado, tomado una carretera. Entonces la tradición de lucha también viene de los sectores sociales organizados, hay que reconocerlo. Y finalmente, de la izquierda hondureña, pues su acervo cultural, su capacidad de ver el contexto internacional, su tradición de lucha conspirativa, pero no hacia adentro ni contra el compañero, sino contra el Estado mismo. Es decir, todos los sectores que somos parte de una tradición, tenemos desviaciones, que es lo que llamamos tradicionalismo, pero también tenemos cosas que aportar, y me parece que este instituto nos va a hacer conocernos a nosotros mismos, porque también hay un problema de identidad que no acaba de cuajar en Libre, ¿verdad? Es un partido que en los estatutos dice claramente que es de izquierda, pero muchos de sus militantes algunas veces dan opiniones o vierten criterios que no responden a una doctrina. Entonces eso me parece a mí lo principal a atacar, el hecho de cubrir el tema doctrinal del partido, es decir, cuáles son las ideas centrales que nosotros defendemos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo entre todos los sectores que están ahí, también en reconocer y hacer letra viva eso que dicen nuestros estatutos, y así tener una dinámica más favorable de desarrollo de nuestro partido. Muy bien, el paso, evidentemente el paso final lo dio el presidente Zelaya.
¿Qué tan complicado fue partiendo del tradicionalismo con el que el presidente Zelaya ha venido manejando la política en los últimos 40 años? Bueno, recordemos pues que como en todo partido político también se dan esos vicios de los que hablamos del grupismo. En Libre también hay corrientes, ¿verdad? Eso también hace que muchas veces nos atropellemos unos entre otros. Y pues se ha seleccionado un grupo que yo miro muy bien, Gerardo Torres Zelaya, que ha sido militante del Partido Libertad y Refundación, también fue miembro de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, también fue dirigente de la organización política Los Necios, que tiene una trayectoria, que tiene una capacidad de discernimiento bastante importante, una experiencia en el tema de formación política también, es quien está a la cabeza, pero tiene un equipo de lujo ahí, ¿verdad? Donde estaría gente como Sergio Rivera, que es dirigente magisterial, donde estaría Marlon Ochoa, que también es un joven formado en el extranjero, que fue gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación, que está el abogado Manuel Díaz Galeas, que tiene mucha experiencia también en política y sobre todo en el tema de comunicación. Él es el secretario de comunicaciones del partido. La propia profesora Coritza Díaz, que es la encargada de la formación de las secretarías de nuestro partido y que ha quedado al interno del instituto como encargada justamente de formación. Es decir, tenemos 21 personas que se han electo, pero además la posibilidad de ampliar ese equipo de trabajo para que nosotros podamos desarrollar un trabajo de formación política e ideológica en el partido que se adecue y que resuelva los problemas que tenemos en esa área. Además, quiero decir que hay una experiencia también que es bien importante, que es la que nosotros tenemos en los movimientos sociales. Por ejemplo, está la escuela, la formación política de Los Necios, ¿verdad? Que yo dirijo hace 20 años, vamos a cumplir. Está la escuela Roger Vado, que nació, que es en San Pedro Sula, que nació después del golpe de Estado, después del asesinato del compañero, que la integran compañeros que ya tenían experiencia en institutos de formación política. Está otras experiencias del movimiento campesino, del movimiento sindical, que queremos integrarnos en una sola plataforma popular y también ponernos a disposición del nuevo instituto que se ha formado en el partido, de tal manera que va a tener una visión bien amplia de todo lo que está pasando en Honduras en este momento. ¿Para quién va a ir dirigida la formación? ¿Para nuevos cuadros, para colectivos, personas de edad avanzada? ¿Cómo van a focalizar ese trabajo? Muy buena pregunta. Al momento se han hecho por lo menos unas 4 aproximaciones que son necesarias. Uno, para candidatos. No podemos permitir que un candidato de Libre, ya sea para alcalde, para diputado o para presidente de la República, repita cosas que no son de la doctrina del partido, como ya nos ha pasado, ¿verdad? Y que nos ha dejado a todos, digamos, en un muy mal sabor de boca, porque entonces para nada fundamos Libres y vamos a proponer candidatos que tienen las mismas ideas de los partidos tradicionales. Otro, para la militancia, la dirigencia, que es la que organiza los procesos y toda la vida orgánica del partido a nivel nacional, pero también se va a abrir un espacio para sectores de simpatizantes en caso de charlas, foros y otras formas didácticas en las que se maneje el tema de lo que está pasando en Honduras, por ejemplo, el problema económico que tiene nuestro país, que es un problema muy grave, ¿verdad? Difícil de superar, y que no solo tiene que haber conciencia en la dirigencia de nuestro partido de cómo resolverlo, sino también en su dirigencia y su base. Entonces, todos los estadios, digamos, de dirigencia del partido nacional, departamental, municipal, regional y los simpatizantes tienen un espacio, una cabida en la nueva escuela de formación política del partido. Muy bien. El financiamiento del proceso, porque también eso es parte fundamental, hay que invertirle bastante a un instituto de esta naturaleza. Sí, bueno, yo que tengo la experiencia con escuelas populares, puedo decirte que no se gasta tanto en formación, ¿verdad? No es algo tan costoso. Porque lo hacemos digamos, en un sentido muy popular, se hace directamente en las comunidades, lo que hay que gastar muchas veces es lo del instructor o facilitador o maestro que llega a la comunidad, luego tal vez la propia comunidad te pone una merienda y listo, ¿verdad? O sea, los materiales pueden ser mínimos, alguna hoja, alguna libreta, no se gasta demasiado. Sin embargo, también a nivel internacional, y esto es permitido, esto es legal, uno puede buscar pues una agencia internacional que financie, procesos de formación política. Y en Honduras lo hay. Por ejemplo, el Partido Liberal trabaja con la Konrad Adenauer, ¿verdad? Que es la expresión del Partido Liberal, entiendo, de Alemania. También aquí hay una oficina de la Fundación Friedrich Ebert, que trabaja sobre todo con la socialdemocracia, pero que en Honduras ha trabajado con Libre, por ejemplo. O no estoy comprometiendo, por cierto, las instituciones, lo digo, porque en otro momento, en alguna actividad,
ha habido, digamos, algún nivel de coordinación para que asistan a procesos de formación o convocatorias a charlas que ellos dan. Entonces, cada partido político, la ley permite, sí, que se haga gestión internacional en función de la formación política e ideológica que cada partido profesa, ¿no? Entonces, nosotros ahora estaríamos en la libertad de buscar a través del instituto financiamiento y fundaciones que puedan contribuir al proceso de formación de nuestra militancia. Muy bien. Ahora, ¿en cuánto tiempo esperan tener resultados? ¿Ya para el próximo proceso electoral o hay que caminar un poco más? No, hay que hacerlo de manera incluso acelerada, porque tenemos 7 años de atraso. O sea, nosotros realmente, una vez fundado el partido y que ya lo consignaban nuestros estatutos, debimos habernos dedicado al proceso de formación. Pero ahí fueron tal vez errores, o por la premura, o la inexperiencia, o la necesidad de concentrar en aquel momento todos los recursos en la campaña electoral. Básicamente todo se dedicó al tema político electoral. Recuerde que, a ver, nosotros nacimos hace 7 años, fue el 2012. El 2013 eran las elecciones generales. Entonces tuvimos un año para organizarlo. Después de ese periodo, sí vino un periodo largo prácticamente bueno, como de lamentación y de dispersión. 2014, 2016 el partido no fue muy activo, más bien nos sumamos en ese momento a lo que fueron las protestas de las antorchas, que en realidad las comenzamos en nuestro partido. Fue Xiomara Castro la que comenzó el primer platón frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que luego desencadenó aquel famoso movimiento de las antorchas. Entonces, después de eso nos metimos nuevamente en el proceso de las elecciones. Yo creo que estamos en el mejor momento para que ese instituto comience a funcionar y comience a instruir cómo nuestro partido y cómo nuestra militancia puede ser más efectiva para lograr cambios importantes en Honduras. Muy bien, y esto vamos a tener tiempo para ver cómo evoluciona, porque yo creo, siempre he destacado la Escuela de Liderazgo del Partido Nacional. Yo lo he destacado. Sí. Y he cuestionado cómo es posible que el Partido Liberal descuide la juventud. La descuidaron, el Partido Liberal se envejeció y no se ha podido renovar el Partido Liberal, y hablo en función de la democracia del país. Reclamamos siempre a Libre, porque conocimos, bueno, ustedes ya saben que nosotros conocemos perfectamente bien cómo se formó y fuimos protagonistas de eso. Reclamamos esto. Creo que en más de una ocasión contigo, acá en el programa dijimos, ¿por qué no le apuntan a esto? Sí. Que es una parte fundamental para el beneficio de la democracia. ¿Para qué? Para que ya no tengamos pegafiches, hombre. Sí, exactamente. En cargos importantes de la administración pública. Aunque se ofendan, yo estoy de acuerdo con Marlon Tábora. Tiene razón. En la vida política no podemos tener solo pegafiches. O sea, peguemos afiches todos como parte de un proceso de política popular. Pero formémonos a la vez para poder tener criterio y que no se aprovechen aquellos que siempre se han aprovechado de los hondureños. Entonces, por eso yo creo y destaco y creo que es importante este espacio. Sí, todas las acciones que uno hace dentro de un partido deben ser acciones conscientes. Me parece muy importante tu reflexión cuando nombras lo que ya es un estigma, ¿no? Que los jóvenes en los partidos tradicionales se ocupan para pegar afiches, y eso es una lástima, una pena, porque es el momento incluso en que la conciencia está más propensa a abrirse a nuevas ideas, a dar esa capacidad de cambiar una conducta, ¿verdad? Que justamente eso es aprendizaje. Y para nosotros esta es la oportunidad, y ya que lo has dicho aquí, yo también me sumo a esa idea y trataré de impulsarla, sobre todo de trabajar este tema de la Escuela de Formación Política con la juventud. El tema generacional es muy importante. En Libre ya tenemos una clase dirigente, digamos o sea, los que están en cúpula de partido son casi mayores de 65, mayores de 70 años. Es gente con mucha experiencia, con reconocida trayectoria, pero que en 30 años ya no va a estar con nosotros. O sea, la probabilidad no da para eso. Y sin embargo tenemos otra generación que activó con el golpe, que se politizó con el golpe, que no tiene formación política, aunque la escuela de la calle es bastante importante, ¿verdad? Pero necesitamos hacer ese trabajo para que logre asumir esa responsabilidad que con los años sin duda le va a venir a asumir a ella. Ahora, si me lo permitís, vamos a contrastar la realidad con lo que representa tener una formación ideológica, no solo para ustedes, sino también para el resto de las fuerzas políticas en el país. Muy bien, están ocurriendo algunas cosas de las cuales se pone en evidencia que no tienen ustedes esa formación política y mucha gente está molesta. Fíjate que el fin de semana me fui a trabajar porque a propósito, o sea, el trabajo de recolección de firmas lo hemos personalizado. O sea, voy yo
y personalmente levanto firmas, etcétera, etcétera. Lo hago para satisfacción particular y de platicar con la gente. Yo creo que eso es un insumo que en política es valioso, escuchar qué piensan de ti. Y no te voy a mentir acá. Mucha gente cuestiona porque mis compañeros se salieron de Libre, otra gente lo felicita. Me encontré una persona que me dijo, dice que yo creía que Libre era la última esperanza, pero no me gusta verlos transar con el oficialismo. Y me quedé con esa reflexión y te la traslado acá. Sí. ¿En qué sentido? Por esa falta de formación, por esa falta de una formación política, a veces no se interpreta bien la plática con la gente del poder, o no se interpreta bien la negociación y el dando y dando. Eso la gente que nos ve no lo entiende, no lo percibe de la misma forma como quizás vos sí lo puedes percibir, u otros líderes del Partido Libre y en otras fuerzas políticas. No le gusta a la gente que hoy por hoy hayan acuerdos del Partido Libre con el poder, por ejemplo. Lo cuestionan. Sí, bueno, la verdad, decir que sobre esta situación se levantaron muchas especulaciones, sobre todo con el tema del registro. El presidente Zelaya hace un par de meses, justamente cuando estábamos con el tema de los comandos insurreccionales en enero, nos comentó en una asamblea municipal del partido que había recibido una llamada por parte del Congreso Nacional diciéndole que nombráramos a alguien para la Junta Interventora del Registro. Eso fue toda la negociación, una llamada en la que nos pidieron un representante. Ahí no hubo negociación, no hubo plática, no hubo, solo una llamada en la que nos dieron el espacio. Luego, obviamente, nos hemos ido enterando de que por presiones de la Unión Europea, del mismo Estados Unidos, se está depurando todas las instituciones que tienen que ver con el proceso electoral en el país. Luego del bochorno que sufriéramos como país y también ellos como agencias internacionales al tener que certificar pues finalmente el fraude después de las elecciones del 2017. Pero, y en eso tenías toda la razón, Alan, el tema es que si estamos nosotros en política, solo hay dos formas de lograr transformación. Una es vía negociación y otra es vía calle. Confrontación. Sí, ¿verdad? La calle con confrontación. Pero también, digamos, sí, con confrontación, correcto, la calle puede ser una, pero también si nosotros tuviéramos mayoría en el Congreso, ¿verdad? También nos acercaríamos a la oposición a negociar, ¿verdad? Claro. Para integrarla, o sea, no hay que verlo de manera absoluta, o el método Oliva. Oliva dice, bueno, esto es un problema aritmético, dice. O sea que ahí correlación de fuerzas. Niega toda la razón, niega la posibilidad que tenemos de encontrar camino, porque lo que están imponiendo es un camino. Claro, pero suponete que ustedes tuviesen 61 diputados, más de 60 diputados. Sí, son 61. 65, no, 65, la mitad más uno. Ok, no, pero me refiero a ellos como bancada. Ya. Ok, Sí, imagínate que ustedes tuvieran esa fuerza política, que yo creo que se pudo haber logrado el objetivo. Lo que pasa es que de fondo se descuidó el legislativo y priorizaron el ejecutivo. Ahora, si ustedes tuviesen esa fuerza, también tuviesen la discrecionalidad de imponerse. Eso es política. Es que mira, si tenés el poder. Sí, es correlación. Sí, si tenés el poder, ¿cómo va? Ahora, si hay una oposición sana, como nosotros creemos que hemos sido en el sentido de buscar alternativas a los problemas del país, entonces, si yo tengo el poder, por más absoluto que sea, por más mayoría que tenga, estoy también en la obligación como representante del pueblo, no de un partido, en escuchar a la oposición y en trasladar algunas de las ideas e iniciativas que beneficien a todo el pueblo y no pasar a aplanadoras que son lo más impolítico que yo he visto, ¿no? Que son... Sí, pero si la tenés... Y si, sí, la podríamos utilizar. Sí, la utilizaría, ¿no? Claro y eso es en la izquierda y en la derecha. Ahora, me llama la atención el elemento que me agregas, legislar para el pueblo. Ok, la semana pasada estábamos transmitiendo en vivo el momento en el que se sometió a discusión las reformas al tema del Registro Nacional de las Personas, un tema importantísimo, no lo podemos negar, pero es un tema que más que de seguridad nacional es un tema político. O sea, lo están colocando en una esfera política porque es el interés de la clase política, pero de fondo no están viendo que debemos de tener un documento que te garantice la soberanía nacional, no es un documento de seguridad nacional. No se está viendo así. Entonces llamó la atención que, producto de esas negociaciones, Jorge Cáliz incluso solicitó la dispensa de debates para que se discutiese en un solo debate
y que se aprobaran las reformas. Me llamó la atención que sin mayor sobresalto, sin mayor debate, fíjate que el debate terminó en el noticiero. Terminé peleándome con Javier porque Javier dice que esas reformas no incluyen el tema de garantizar la transparencia en las mesas electorales. Y yo le digo, mire, le digo, usted es grosero, usted comienza de abajo para arriba como la Maxi, que la Maxi está tocando de abajo y nunca ha llegado a los de arriba, ni va a llegar. Entonces usted está de grosero también, si bien es cierto, es un delincuente electoral el que te altera un acta, pero hay quien le paga a él. Hay capos. Que es el personaje político que paga a ese grupo de delincuentes para que vayan a traficar a las mesas. Entonces yo creo que hay que comenzar de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque si nadie financia al delincuente abajo, no lo va a hacer, no se va a exponer. Eso es por un lado. Por otro lado, debate sobre el tema que pasó sin mayor sobresalto en el legislativo. Los muertos, para que no voten los muertos. Dicen, se muere un pariente, uno tiene que ir a registrarlo, uno tiene que gastar el bus, en el taxi, en el colectivo, y todavía con el dolor encima para ir a inscribir un pariente fallecido. Cuando entra a la morgue, automáticamente, hombre, ¿qué más certificación que la de una autoridad? Sí, se murió Juan Pérez. Y el mismo banco y de el datos. mismo sistema pasa el registro y ya va cruzado. Más bien está de más que vaya un ciudadano a alterar esa información. Si muchas veces no van, pues. Si la mayoría de las personas no van a registrar a los muertos. Entonces, por eso votan. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no se abordó en el debate legislativo por el acuerdo político. No se está pensando en función del país, sino en función política. Así lo veo yo, no sé cómo lo veo. Bueno, yo siento, a propósito que hablábamos al principio del tradicionalismo, yo siento que las formas de hacer ley en el país también tendrían que cambiar. O sea, no basta con un canal donde te transmitan, como el canal del Congreso, que te transmiten la sesión. Debería haber algo que no hay en el Congreso de Honduras, es que no te socializan la ley antes de aprobarla, o la propuesta de ley. En El Salvador, creo que es cada semana, el lunes te presentan la agenda del debate de la semana, donde vos podés ir a buscar cada una de las propuestas de ley, estudiarlas y de cierta manera participar. El Congreso necesita muchas reformas. Si no está hecho justamente para que sean las cúpulas y los jefes de bancada las que tomen las decisiones de esa manera. Y se preste para interpretaciones como las de negociaciones por abajo de la mesa, ¿verdad? Porque se dan en espacios realmente cerrados. Entonces, en lugar de dispensar debates ahí en el ciclo, deberían aprobar debates, pero con representación de la sociedad civil, de las organizaciones populares, de los partidos políticos, porque son leyes que nos afectan a todos, que ese es el problema también, ¿va? Ellos están legislando en representación de algunos de los partidos políticos que son representativos de la sociedad, pero no de toda la sociedad, ¿verdad? La sociedad está organizada de diferentes maneras. Y retomando lo del instituto, es que el instituto debe permitirles a ustedes también tener un debate al interno. Claro. O sea, yo como miembro de determinado partido, si no me gusta cómo están actuando mis diputados, debe de permitirse la libertad de poder cuestionarlos, incluso llevarlos a juicio interno ahí. Claro, porque incluso del partido. Te salen algunos diputados de nuestro partido, algunas veces, pasó una vez, recuerdo, proponiendo un disparate, con un tema, por ejemplo, de castrar químicamente a los violadores. Digo, no que era un disparate por la idea, está bien que haya tenido la idea, pero hay que hacer tanto antes de llegar al tema de la represión, ¿verdad? Que si hubiera sido discutido en el Instituto de Formación, si hubiera discutido por la dirigencia, seguramente el mismo diputado hubiera incorporado a su proyecto más elementos que lo hubieran hecho, además un proyecto más social con más fuerza. Y entonces, hasta en eso tiene que ver el tema de la formación y la necesaria participación y protagonismo de la militancia de nuestro partido. Claro, es que igual autorizar o no a un diputado, yo sí creo que debe de existir una independencia. Sí. Escuchar a todos los sectores, pero al final el diputado fue electo para decidir él. Pero diputado, para bien o para mal. Hasta la palabra, Alan, significa representante. Entonces, si él no representa los valores, las ideas y los compromisos que el partido ha asumido, entonces deja de ser un representante legítimo. Y para legitimar justamente su participación, debe tener un grado de independencia muy estrecho, si no pierde el apoyo popular. Muy bien, y ahora lo que yo siento es que en los partidos tradicionales... No, ahí lo que hay es un látigo. Claro, no, y en libre también lo hay. No, en general, bueno, claro, están sueltos en cuanto a algunas iniciativas. Pero revisar las votaciones. Claro, pero es que lo que ocurre es que están sueltos
como ocurre en el tradicionalismo. Están sueltos. Yo no los miro muy sueltos en el tradicionalismo. No, pero me refiero para temas Mira que minúsculos. nunca me va a olvidar un voto que circuló perdón que me quite el reloj, quiero poner un ejemplo. Un voto que circuló para esa Corte Suprema de Justicia que está sirviendo ahora para los intereses, que estaba el voto, estaba la foto de era una esclava, ¿no? Que tenía y literalmente era una esclava también la que lo estaba poniendo una diputada y poniendo la marca para demostrar después con otra foto que era ella la que había hecho el voto. Porque el voto lo tenían dividido ellos, el Partido Nacional, con el tema y entonces, a ese nivel de tener que demostrar que su voto ha sido en la línea partidaria. Que era auténtico. Porque no. si no iba a ser, qué sé yo, expulsada del partido o reprimida. Sí. Pero igual, yo veo algunas iniciativas de Cachureco que son buenas. O sea, en los temas que están sueltos. No, pero en los temas... Yo nunca he visto uno, pero vos sos más amplio. Sí, hay buenos. En el Partido Liberal hay buenas iniciativas también. En Libre también. Lo que ocurre es que... Yo me refiero a que los dejan sueltos para esos temas que no es que sean minúsculos, fíjate, y te repito, hay buenos temas. Lo que ocurre es que para los temas torales que tienen que ver con el interés político, ahí no... Si quien se quiso soltar fue Pepsi. Bueno, y lo digo así porque él dice que esa es su forma de promocionarse. Este diputado Sandoval metió una iniciativa política. Y el comandante lo llamó al orden. ¿Cuál fue esa? Una iniciativa para una de estas reformas políticas. Entonces lo llamó al comandante, estaba en vuelo. No, pero es que él se metió en algo doctrinal del partido, recuerdo. Es que por eso te pregunté, porque fue algo central. No, fue algo y nadie puede salir así como... Por eso te digo, pero tampoco un cachureco y tampoco un liberal. Pero ahora se ha dado otra cosa que es igualmente cuestionable. Lo digo con todo cariño y respeto para los diputados que representan a nuestro partido. Pero ahora hay una carrera por presentar leyes, porque si no te sacan aquel informe legislativo que dice Alan solo presentó 2 proyectos en 2 años y entonces está reprobado. Entonces ahora, para que Alan no salga más, vos te inventás una ley hoy en la mañana, otra mañana, la otra semana, y cuando sale, Alan presentó 15 leyes, ninguna fue debatida, ninguna fue por supuesto aprobada, pero vos ya apareciste bien en el ranking de leyes presentadas. Eso también me parece un absurdo y los partidos deben poner seriedad en ese Congreso. La verdad que esto sí lo quiero decir con todas las letras. La institución, el poder del Estado más informal, más chabacán del país es el Congreso Nacional. Y no es por la suma de sus partes, sino porque ese es el papel que la clase política, la clase dirigente... hacer el Ejecutivo, fíjate, no. Por el tema del fuera jo. No. Son muy organizados, ¿verdad? No. Si hay que reconocer los méritos de Juan Orlando es que es enfocado, es que es disciplinado, sus presentaciones son nítidas, no compartimos contenido, ni objetivos, ni logros. Pero está mejor organizado, pero totalmente mejor organizado que el Congreso Nacional, es un chiste. El otro Congreso, el otro poder que es una burla, es la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que nosotros planteamos el cambio total del Estado de Honduras, de los 3 poderes de la Fiscalía y de todas las demás instituciones. Pero me colocas el peor poder del Estado, curiosamente o paradójicamente, donde están ustedes representados como partido. ¿Verdad que, pero no lo digo, incluso no lo digo ni por los diputados nacionalistas ni los diputados liberales, sino que el diseño que tiene el Congreso Nacional es para que tengamos los resultados que tenemos, más allá de las personas que lo integran. Porque si a vos te meto en una correccional donde no hay ni paredes, ni reglas, ni nada, va a salir en 10 años con otros valores, ¿verdad? Pero si te meto en un lugar, en una institución que te exige levantarte temprano, mírala cómo comienzan las sesiones del Congreso. Pero es histórico. Yo espero llegar algún día y cambiar eso. Hombre, por ejemplo. ¿Te imaginas que llegáramos y que comenzara a trabajar a las 8 de la mañana y saliéramos a las 6 de la tarde? La gente diría, bueno, hay diputados trabajando. Aquí eso, ¿verdad? No, es excepción. Ahí, bueno, vos has cubierto por muchos años y vos sabés cuáles son los diputados disciplinados y hay otros que ni presencia en el Congreso Nacional. Esas cosas deben cambiar sin duda. Estoy de acuerdo. Avanzamos acá en la plática y hay otros temas importantes que se desprenden de estas decisiones políticas y es el hecho de que, por ejemplo, la comodidad con la que se está gobernando. Yo no sé hasta qué punto eso es sano. Por eso es que a la gente no le gusta, sea cierto o no sea cierto, el tema de los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos acá en Honduras históricamente han representado que el que gobierna quiere estar en paz. No quiere protestas, no quiere reclamos y los debates son prefabricados. Sí. Los foros son prefabricados.
Pero yo le doy gracias a Dios que hasta hoy este foro nunca ha sido prefabricado. Sí, me consta. Y yo no tengo ningún problema en platicar con todos los sectores. Es más, los del oficialismo no les gusta venir acá. Es cierto, sí. O sea, no les gusta venir acá porque yo no tengo compromisos con ellos. Y que el formato es abierto, ¿no? Es Formato directo. abierto. Sí. Y tampoco me gusta traer 2 personas para que vengan acá a pelearse como que si fueran perros. Sí. Eso no le aporta el debate. ¿Sabes cuándo voy a hacer eso? Cuando la clase política en Honduras pueda debatir. Sí. Yo no te puedo traer acá que te quiebren un vaso. Sí, no hay cultura. O que te vengan a golpear o que vos golpees a alguien. No. Sí. Mejor te escucho a vos y después escucho al otro y que el pueblo se forme su criterio. Ahora, a la gente no le gustan esos acuerdos porque lo que se percibe es que se está gobernando con total calma, sin mayor sobresalto. Y eso en una democracia no es bueno. Por ejemplo, están muy preocupados los de la clase política para sus propios intereses, pero no están preocupados por los problemas en materia de salud, los problemas en materia de educación, los problemas de seguridad. Siguen los muertos. Fíjate que están tirando las campanas al vuelo porque Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no están en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero discúlpame, si vos caminás por el Boulevard Morazán acá en Tegucigalpa y por el Boulevard Morazán en San Pedro Sula, y te matan. Es complicada la cosa, matar, pero nadie profundiza sobre ese tema. Bueno, eso se llamaba antes pactos de gobernabilidad, ¿verdad? Que se daban entre cúpulas de partidos políticos. ¿Hoy cómo se llaman? No, se llaman igual, solo que no hay. No hay un pacto de gobernabilidad con la oposición en Honduras. Lo que hay, y te lo digo yo porque a mí me ha tocado ir a jalar al dirigente para que vayamos a una protesta, lo que hay es una conciencia de un Estado tremendamente represor, ¿verdad? Y una dirigencia del partido y de la oposición, y ahí sí voy a ser autocrítico, que no ha sabido interpretar el momento histórico porque hay una demanda del pueblo sobre la carencia que se vive, sobre la miseria, la crisis política en general que se vive en Honduras, económica, social, y una imposibilidad de transformar esto en acciones políticas. La que yo arguyo como principal, digamos, elemento que frena a la oposición a llegar hasta ahí es la impunidad en los asesinatos políticos, los compañeros que están presos en cárceles de máxima seguridad y otros que, como Eduardo Urbino, un estudiante de apenas 22 años, viven en el exilio. Cuando nosotros llegamos a hablar con el dirigente, con la dirigente del partido, y le decimos que nos acompaña a la calle, te dice, yo no quiero terminar en la forma. Bueno, pero ahí me retrotraigo a lo que hablábamos hace poco con el tema de la formación. Sí. Y también de cuáles son las vías. Ustedes le están apostando hoy por hoy, ya la calle ya la conocemos, ya sabemos que matan, ya sabemos que desaparecen, que la gente tiene que irse fuera del país. No debemos aceptarlo, ¿verdad? Como un hecho consumado. Sí, pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, tener 2 vías, o por la vía política o por la vía de la calle, que se involucra un montón de cosas, incluso poner la vida, ¿verdad?, de por medio. Claro. Ok, yo estoy de acuerdo que debe ser la política. Pero en la política, como ocurre en otros países, y aquí se voy a poner como ejemplo de lo que ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se estaba viviendo un interesante escenario. Creo que desde hace muchísimo tiempo no se vivía un interesante escenario en los Estados Unidos. Muy bien, él es el presidente más poderoso del mundo. Pero una presidenta en el Congreso lo pone jaque, lo obliga a cerrar el gobierno. Parlamentarios jóvenes que tienen criterio amplio, que tienen formación, y llega a generar un papel protagónico en beneficio del pueblo de los Estados Unidos. Y dígase pueblo, que ahí van hondureños, salvadoreños y los propios norteamericanos, políticamente hablando. Pero el problema acá en Honduras es que políticamente no dan ningún golpe. Políticamente ni siquiera con el discurso. Yo te digo, si el gobierno dice que o si el gobierno resalta o destaca que Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no están en la lista negra, ¿quién le va a hacer la contraparte? Fíjese que se ha aprobado un importante cargo, que por cierto está a manos de un compañero excepcional, que es el cargo de investigación dentro del Instituto de Formación Política e Ideológica del partido, que está a cargo del compañero Carlos Antonio Padilla Royce, que por cierto es el hijo de Rigoberto Padilla Ruz, el último secretario del Partido Comunista de Honduras. Y este compañero, que es sociólogo por cierto, va a presentar algunas propuestas para investigar eso, por ejemplo, esos mecanismos de medición de la pobreza que hay en Honduras, esos mecanismos de medición de la violencia, que por cierto están a manos del oficialismo y que generalmente publican cifras muy convenientes. Claro, y ¿sabes qué es lo inconcebible que tienen ustedes y cuentan con figuras
altamente capacitados como don Hugo Noé Pino, como Rebeca Santos Sí. y otros personajes. Darío Uraque, sí. Por favor, o sea, son personajes de muchísimo respeto Claro. que podrían El mismo colaborar. Nelson Ávila. Nelson Ávila, Que son ¿qué decir? economistas, ¿verdad? Entonces, yo digo una cosa, si el darle lectura para dónde va el oficialismo, y se supone que no por una oposición destructiva, no, sino que si el oficialismo dice que esto es así, y ustedes científicamente tienen una versión distinta, hay que darla a conocer. Así Y es. hay que responder a cada cosa. No, y yo asumo, no sé si otros liderazgos del partido lo harán, y no lo hago por politiquería barata, yo no vengo de ahí, lo hago como una autocrítica sincera. Asumo que no hemos tenido la capacidad de pasar de lo que fue las primeras formas de protesta a nuevas formas de protesta, y es en parte por eso, porque hemos carecido de mecanismos de investigación y de profundidad que nos ayuden a tener más argumentos, más conciencia, más profundidad en nuestros planteamientos, y nos ayude a superar justamente estos momentos casi de inmovilidad que estamos viviendo. Pienso que el instituto va a venir a solucionar esa situación. Pienso que el instituto va a tener esa tarea justamente, y por supuesto va a contar con el apoyo de la coordinación y de la dirigencia nacional. Estados Unidos, el muro. No pasan del muro, Es propaganda. pero no pasan del presidente. Sí, Pero ok, esa es la agenda de Trump. sí. Ah, entonces esa es la agenda que usted nos va a colocar. Pues mire, Aquí y nosotros deberíamos. acá nosotros vamos adelante, ya le tienen los votos, ya está la oposición, ya está el contrapeso, lo correlativo de las fuerzas se mide ahí, o sea, ya vas adelante. O sea, Juan Orlando Hernández, ¿para dónde va? ¿Para dónde va el Partido Nacional? Tenés que darle lectura. ¿Para dónde va el Partido Liberal? ¿Para dónde va Nasralla? Ok, Nasralla ya no está con nosotros, pero que ¿es de peligro Nasralla políticamente o no? El discurso del Congreso, el discurso la situación de la Corte, ¿para dónde va este escenario? Tenés que darle una lectura, pero claro, tenés al frente un político que sí le da una lectura, pero solo él. Que casa sentado, como dice. O sea, solo él, Sí, él le da lectura. es verdad. Y él solo responde. Claro, es verdad. Y claro, responde por todo el partido porque así es. Pues. Él es el líder. Entonces, yo creo que la lectura debe ser Sí, esas son las integral. ventajas y desventajas de tener a alguien tan experimentado como Manuel Zelaya. Que a veces pegás, pero a veces no pegás. Porque es natural. Sí. Es La natural, mayoría es del humano. tiempo él siempre orienta bien el análisis y las posiciones del partido. Casi no hay críticas en ese respecto, pero más allá de estribar la responsabilidad sobre un individuo, debemos estribarla sobre una cantidad de personas que hagan estudio de análisis y que puedan ser, digamos, más generales que en las coyunturas. El problema también es que el partido está actuando mucho por coyunturas, ¿verdad? Ajá. Y el partido Pero tiene que generarlas, no las está generando. Claro, porque la agenda es la agenda que se está Estamos siguiendo en es la, la de agenda, ellos. en la agenda del enemigo y no necesariamente en la agenda nuestra. Y eso también es algo que yo no me canso de señalar, que yo soy parte del problema, por cierto, no estoy diciendo yo tengo la razón y el partido no. Yo soy parte de ese partido que también se equivoca y creo que debemos mejorar, y pienso que justamente el instituto viene a cubrir estas falencias que nos van a permitir actuar con mucha más pertinencia frente al momento que está viviendo el país. Es que yo te digo una cosa, mira, acá no conviene que el Partido Libre se deteriore, que el Partido Liberal esté mal, fíjate que eso no es bueno, aunque nosotros estemos con un partido de formación. Es como cuando vas a armar la potra, como dice Polache, es que vos querés jugar con los buenos jugadores, o sea, vos querés jugar con personas que tienen la capacidad, que te ganen en buena onda. Y que exijan lo mejor de vos para ganar. Yo toda la vida yo jugaba potra de cipote y yo decía, no, yo quería con los mejores, aunque me ganaran, porque verlos jugar, estudiarlos, analizarlos, eso te permite un mayor nivel de competencia. Sí. Pero acá nos estamos acostumbrando a tener una mala calidad de políticos, y no solo lo digo por los partidos tradicionales, tenemos una mala generación de políticos, y a días tenemos una mala generación de políticos. Y como decís vos, yo no soy la salvación, yo no soy el héroe que va a venir a cambiar eso. Pero discúlpenme, permítanos aplicar nuestro mecanismo y hablamos. Pues. Pero acá el problema es que muchos se sienten orgullosos de tener 40 años en la política y entonces ya después se mueren. Y el país es un desastre, correcto. Qué bonito es decir, tengo 40 años en la política y reformaste el país para adelante. Pero acá lo que vemos es que te venden desarrollo con puentes.
te venden Sí. desarrollo con calles, que sí es cierto, pero eso solo, yo creo que el primer desarrollo que debe existir en una sociedad es el ser humano, No, y el además, fin primordial. sí, sin duda. Nosotros tenemos de las peores infraestructuras de Centroamérica, de hecho, y no es por nuestros ingenieros, tenemos una buena calidad de ingenieros, sino justamente por nuestros políticos. Entonces, nos acostumbramos a que hubiera una total mediocridad en ese ámbito y batallar contra eso es difícil porque no hay que entender que las élites económicas fueron las que desnaturalizaron los procesos democráticos para restarles poder. Así le restaron poder al Estado de Honduras, así le restaron poder a las instituciones y así proliferaron justamente la iniciativa privada y el control de los recursos estratégicos, de las decisiones del país, la entrega de la soberanía nacional, la disposición de nuestros recursos en general para los intereses de una clase económica extranjera, etcétera. Entonces hay que entenderlo como un problema estructural, no como un problema particular. No tenemos políticos mediocres porque sean personas haraganas o porque es que no se quieran dedicar, es porque está hecho el ambiente para llegar y perder el tiempo, para no extraer de ellos lo mejor de sí, para no desarrollar capacidades. Y eso también es algo en lo que nosotros tenemos que meternos de cabeza para poder mejorar algo. Ahora, cerrando, el tema de las campañas presidenciales que ya están en marcha en tu partido, Sí. No me atrevería a decir yo cómo lo están midiendo al interno. De afuera sí veo que hay personas que están criticando Sí. bastante el hecho de que el principal partido de oposición ya esté metido electoralmente en ese tema, en vez de estar preocupado por los temas del país. El lanzamiento que algunos consideran es prematuro de Jorge Cálix y el respaldo abierto de una facción que es de la familia Zelaya. Bueno, de hecho el fin de semana vimos ahí a Héctor levantándole la mano y siendo nombrado como el coordinador nacional de la campaña de Jorge Cálix. ¿Tú te vas a sumar ¿Tú eres Cálix o cómo está la No, cosa? absolutamente no. De hecho, soy de los que consideran que la campaña es demasiado prematura. Cálix está en su derecho. Sí. Es lo primero Estoy que de acuerdo yo también. está en total derecho y eso Sí. nadie se lo puede impedir. Políticamente me parece un error. Creo que el pueblo necesita luchas ahora, sobre todo. No debemos ahora concentrarnos en impedir que se privatice el Infop. Hay que depurarlo, sin duda, hay que cambiarlo, hay que reestructurarlo, pero no podemos permitir la privatización de Infop. No podemos permitir la impunidad a nivel de la Corte Suprema de Justicia con lo que está pasando. Bueno, no sé en cuántos casos podríamos mencionar el tema del asesinato de Berta Cáceres, el tema del seguro social, bueno, tantas cosas que están detenidas en el país y que solo van a cambiar a través de lucha, y estamos a 33 meses de las elecciones generales y no me parece momento para andar candidateándose. En ese sentido, sí, yo he manifestado que hay que esperar por lo menos un año para lanzar un candidato. ¿Pero en qué medida va a afectar ese escenario que está planteado ya? Pues a mí me parece que va a afectar muy negativamente, pero contra el propio Jorge Cálix. Y ahí yo le haría un llamado público a sus asesores de campaña, a los que están levantando su perfil para una presidencia. Yo insisto, tiene el derecho, es muy probable que desarrolle las capacidades también que se necesitan para un cargo de tan alta, compromiso, expectativa, pero que este no es necesariamente el momento de andar ya pidiendo el voto a nivel nacional. Me parece una consideración personal, aunque como bien lo decías, hay una gran cantidad de sectores en el partido que manifiestan rechazo y también fuera del partido que dicen, bueno, ¿qué pasa? Ya estamos en elecciones. Lo que sí le doy la razón a Jorge, que lo ha mencionado, es que como estamos en una inestabilidad política tan fuerte, que posiblemente no lleguemos al 2021 y hayan elecciones adelantadas. Y en ese escenario habría pegado 2 veces porque pegó primero. Entonces habría que ver si lo está midiendo por ahí. Ahí bueno, ya te lo digo que no comparto. Bueno. Me parece ahí burda la forma de manejar el tema. Él lo ha mencionado. Sí, pero lo mismo Hay dice Narrala. hay Usted está posibilidades. listo en Narrala, pues si fue el que Bueno. ganó, se supone. Sí. Entonces está listo en Narrala, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el argumento ese no es como justo para lo que está ocurriendo en el país. Varios ya andan en campaña, nosotros andamos en campaña, todos los días estamos en campaña, o sea, no tenemos por qué cuestionarlo. Estamos haciendo el análisis en frío. Y yo creo que es una falta de respeto para otros líderes al interno del También Libre eso sí. que no tienen el respaldo de la familia Zelaya. No, y que debieron Por ejemplo, haber vos hecho tenés más, no solo tenés derecho, tenés más derecho. Pedro Joaquín Amador no solo tiene derecho, sino tiene más derecho. Puede Nelson Ávila tiene derecho,
tiene más derecho que él. Y también, porque conozco la historia, Russell Tomé tiene más derecho que Jorge Cálix de tener el respaldo de la familia Zelaya. Pero es así la política. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses este experimento, que eso es lo que creo que perjudica también a los partidos. Es un experimento, no es una cuestión armada, con ciencia, con formación, que es el tema central de hoy. Sí, parece un arrebato. Parece un antojo. Sí. Y te voy a decir una cosa, lo que dicen de afuera, que es el candidato de los cachurecos. Porque dice que tiene una excelente relación con los cachurecos, sí, que no es malo tampoco, pues. No. Lo que pasa es que uno no los quiere ver ni en pintura, pero a él, él sí le gusta mucho la relación con los cachurecos, y según como está diseñado el tablero de ajedrez, lo que se maneja en la clase política es que es el candidato a la medida de los cachurecos. Es a quien quieren ellos, candidato del sistema. Y es una pena que sea el candidato de Libre. Solo eso quiero mencionarte. Te quiero agradecer mucho por este tiempo. No, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre un placer venir a este canal, sobre todo a discutir de política, que es lo mío. Es Gilberto Ríos, soy acá en Voz de Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes porque siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Basten, que está al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.